Buen día, estudiantes. El siguiente es un video de presentación del programa SPSS versión 23 para que ustedes puedan ver cómo funciona y algunos aspectos básicos del mismo. Este programa es un programa de manejo de base de datos y de análisis estadístico que es bastante superior a otros que existen en ese sentido y es de fácil uso. Para ello les voy a mostrar cómo funciona. He abierto el programa y al momento de abrirlo aparece una ventana de bienvenida, ¿ya? Esta ventana de bienvenida me permite a mí abrir otros archivos, abrir otras ventanas del SPSS, ¿no? Pero en este caso yo voy a cancelar porque voy a mostrar la ventana básica. El SPSS abre archivos de datos que son en extensión SAB, ¿ya? Que son archivos de bases de datos, pero también abre resultados de análisis que están en el formato tipo SPV, ¿ya? Asimismo también abre otro tipo de archivos como archivos de sintaxis, ¿ya? Bueno, en este caso yo voy a cancelar y voy a dejar abierto el programa tal cual como se ve. En este caso, el programa, el SPSS, tiene dos grandes pestañas, una vista de datos, ¿no? Donde uno puede ver la base misma de datos, y otra vista de variables donde ve lo que se entiende como la hoja de códigos, ¿no? En esta vista de variables, ¿no? Uno puede ver el nombre de la variable, que es el código que el programa utiliza para poder hacer los análisis, ¿no? El tipo de la misma, el ancho, los decimales, la etiqueta que va a ser el nombre que va a utilizar el programa para presentarnos a nosotros, los usuarios, eh, la variable en cuestión cada vez que haga análisis, los valores que esta variable pudiera tener, es decir, los códigos, ¿no? Los valores perdidos, las columnas, la alineación y la unidad de medida, que son los elementos que a mí me interesa que ustedes conozcan. Por ejemplo, yo voy a crear una variable que se va a denominar carrera, ¿no? Por defecto, si yo me muevo hacia el lado, me van a aparecer estas opciones, ¿no? Un valor numérico con un ancho de 8 decimales, etc., ¿no? Aquí, en etiqueta, yo le voy a poner carrera del sujeto, ¿no? Ese es el nombre con el cual el SPSS va a entender la variable y la va a mostrar, ¿no? Sin embargo, para su sistema interno, para su lenguaje interno, se llama de esta manera, ¿no? Yo aquí en valores, cuando selecciono, digamos, esta casilla, me aparecen tres botones al lado. Esos tres botones permiten que yo le asigne ciertos códigos. Por ejemplo, el código 1 va a ser la carrera de psicología. Yo lo voy a añadir, ¿no? El código 2 va a ser la carrera de sociología. Y también lo añado. Voy a aceptar y voy a dejar esos dos códigos, ¿no? Como no utilizan decimales, yo aquí, en esta opción, le voy a quitar los decimales. La variable aparece como numérica, ¿ya? Pero hay otros tipos, ¿no? Hay numéricas, comas, puntos, notación científica, cadena, que es obviamente las variables que son escritas con palabras en ese sentido, ¿no? Monedas y otras. En este caso la voy a dejar como numérica, pero tiene esas dos codificaciones, ¿no? Acepto. Además, yo puedo establecer ciertas cosas, como por ejemplo cuáles van a ser los valores perdidos y qué códigos tengan. Por ejemplo, cuando las personas no contesten un cuestionario, voy a decir, ok, si no contestaron van a tener el código 99. Si no saben, van a tener el código 98. Y si no procedo, no corresponde contestar esa pregunta porque no tiene carrera, el número 97. ¿Ya? En ese sentido, entonces, yo también además puedo agregar una unidad de medida, que en este caso la variable es de carácter nominal, aquí donde aparecen los globos, ¿no? Puede ser una variable ordinal, como pudiera ser el nivel socioeconómico, o bien puede ser una variable escalar, donde se agrupan las variables que nosotros hemos considerado como de razón o intervalares, aquellas que tienen unidad de medida. En este caso, yo voy a colocar una variable de carácter nominal, ¿no? La variable en este sentido queda creada. Yo no he ingresado ningún dato, pero si me voy a la vista de datos me aparece la carrera acá. Si me ubico sobre el nombre de la carrera y dejo el mouse un par de segundos, me va a aparecer siempre la etiqueta, ¿no? Y aquí yo puedo ir ingresando a la carrera de las personas, por ejemplo, 1, 2. ¿Ya? El ingreso de las bases de datos en SPSS es bien sencillo, ¿no? Uno puede ingresarlas de manera directa con el código, ¿ya? O bien, si yo presiono este botón, que implica que yo pueda ver las etiquetas de valor, ¿no? Voy a poder ver qué es lo que dice la persona. Y si quiero ingresar otra más, puedo elegir de una lista desplegable cuál es la carrera de ese sujeto.
¿ya? Puedo ir ingresando otras variables y puedo ir ingresando otros elementos de la misma, ¿ya? Puedo ingresar variable nombre, puedo ingresar la variable sexo, la variable edad, ¿no? Algunas de ellas, como por ejemplo la edad, no requieren, ¿ya? Aquí yo lo puedo esto cambiar directamente, no requieren etiqueta, ¿no? Se subentiende que se trata de la edad del sujeto, ¿no? Variables como la edad tampoco requieren significado de los valores. Muchas veces estos valores y sus significados están asociados a variables que son de corte cualitativo, como las variables nominales u ordinales, ¿ya? Y en este caso, la variable edad la voy a dejar como escala, ¿ya? Hay otro detalle más que hay que considerar en esta primera aproximación al programa, que tiene que ver con esto. Cada vez que me aparezca ese asterisco ahí arriba, se entiende que el programa no ha guardado la base de datos aún, ¿ya? La base de datos puede ser guardada, ya sea en este botón o bien yendo hacia acá. Guardar como, ¿no? Yo puedo guardar la base de datos como Excel, como SPSS, como cualquier otro base, ¿no? Aquí lo voy a colocar como base de ejemplo, ¿ya? Directamente debajo de esta variable de deserción. Guardo el archivo y va a quedar guardado de esa forma. En ese caso, inmediatamente abre otra ventana, que es esta ventana de resultados. El SPSS se compone de varias ventanas de trabajo y a diferencia de otros programas como Excel, va guardando las cosas en ventanas separadas. Por ejemplo, aquí está la base de datos, que ya no tiene este asterisco porque ha sido guardada. Y aquí al otro lado aparece la ventana de resultados, donde cada uno de los resultados del programa que vaya ejecutando va a ir dejando un registro del mismo, ¿ya? Ese registro está en el lenguaje de programación del SPSS, como se puede ver acá, ¿ya? Más adelante vamos a ver qué otras cosas entrega esa base de datos, ¿ya? Sin embargo, esta ventana de resultados. Sin embargo, lo que me interesa es ver lo siguiente. El SPSS entonces tiene una ventana con vista de datos, una ventana de vista de variables, donde yo puedo ir ingresando directamente los datos, ¿ya? Eventualmente puedo pegar datos desde un Excel, ¿ya? Donde yo pudiera ir ingresando los datos y después pegarlos directamente al SPSS. Sin embargo, hay que tener cuidado de que coincidan las columnas, ¿ya? Esta vista de variables entonces me va a entregar toda la información relevante que yo voy a utilizar, voy a necesitar para poder entender las variables y eventualmente hacer los análisis que requiera sobre la misma, ¿ya? Por lo pronto, eso es todo en un primer video, ¿ya? Que les vaya bien.